Cuéntanos, ¿no? Tú te vas hacia los estudios de la corrupción y un poco el rol de las agencias en todo esto, pero antes de meterme en las agencias, y como aquí también nos están viendo, pues pueden ser chicas y chicos que todavía están en el colegio, ¿no? Estudiando y demás, me encantaría intentar rebajarlo para que todo el mundo entienda muy bien de qué estamos hablando, ¿vale? Dentro de lo posible. Cuando haya que subir con complejidades se hace, pero yo voy a intentar hacer que sea lo más comprensible posible para todos los públicos o incluso para una persona adulta que simplemente nos sigue y que no tiene a lo mejor los conocimientos, ¿no? que tienes tú, ni lleva pues 6, 7 años ya estudiando políticas, ¿no? Entonces, cuéntanos qué es lo que entiendes tú por corrupción. Uy, esa es una de las preguntas más duras de responder, incluso para la gente que estudia corrupción. La definición más usada, que es como por temas prácticos, yo dudo mucho que sea la más adecuada, pero la definición más usada es el abuso del uso del poder para beneficio propio. Es una definición muy simple, muy útil y describe muchas de las situaciones que nosotros quereríamos evaluar como corruptas si las vemos o si escuchamos de ellas, ¿verdad? Uh-huh. El problema, a mí en particular, leer a Ian Senior, el libro se llama Corruption, algo, pero pues, estoy siendo muy poco útil con el título, pero bueno, Corruption, the World's Big Sea, probably, o algo así. Y él dice que el problema de una definición como esa es que no distingue de otros mal comportamientos que nosotros creemos que son corrupción, pero no lo son. Por ejemplo, el robo o el fraude. ¿Ya? Cuando el caso de la línea en 2015, y nosotros acusamos a los mandatarios políticos de robar, ¿verdad? Pero si los estamos acusando de robar, son ladrones, no son corruptos. Y merece la pena hacer la distinción, porque dice el autor, dice Senior, que la corrupción no es algo que hace una persona solamente. La corrupción es más como una transacción entre una persona que tiene poder y una persona que necesita un favor, y que está dispuesta a dar algo a cambio por ese favor, y la persona con poder, que suele ser un político, suele ser, digamos, cualquier persona con poder, está dispuesto a aceptar esa remuneración, entre comillas, a cambio de ese favor. Entonces, ¿qué es lo que implica esto? Esto distingue entre robo y fraude, porque, digamos, el robo sí que puede ser unilateral, pero la corrupción entendería como una transacción, es más útil porque captura momentos que son significativamente, digamos, especiales a otros, comparados con otros. Otra condición de las que pone el autor para decidir si un acto es corrupto o no, es que el acto o que la transacción se intente hacer a escondidas. Entonces, es algo que se hace a escondidas, donde un actor tiene poder y le da algo, algún tipo de favor, por ejemplo, algún puesto en algún ministerio, alguna desviación de fondos, algo, lo que sea, algún contrato, a cambio de que esta tercera persona le regrese el favor, dándole lo más normal que se da es una mordida, es dinero, y tiene que haber un producto, tiene que haber una entrega. Ya, si no se consolida la transacción, difícilmente al acto se le puede llamar corrupción. Entonces, es una definición obviamente mucho menos operacionalizable. Esto lo que quiere decir es que es más difícil como capturarla en un indicador y que se pueda comparar, digamos, entre países. Pero, bueno, lo mismo se puede decir del primer tipo de definición, ¿cierto? Se puede decir que el primer tipo de definición no especifica bien qué es el mal uso, y si el mal uso depende de lo que dice la ley sí que es muy contingente a cada país. Entonces, es incomparable, digamos, que alguien sea corrupto en Guatemala que alguien sea corrupto en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos es legal hacer lobbying y en Guatemala no. Entonces, el simple hecho de que un político en Guatemala haga lobbying para su beneficio propio, necesariamente lo encapsula como un acto corrupto, porque no va de acuerdo a la normativa. Y el lobbying, por ejemplo, de acuerdo a la definición de Senior, no puede ser corrupción porque es abierto. Todo el mundo sabe. Bueno, o sea, no es que se anuncie así en megáfono, pero cualquiera que le interese saber
siempre hay récord de esas reuniones, siempre hay récord de qué es lo que se da a cambio, qué es lo que reciben. Ok, me están Bueno. pidiendo, ahora si quieres, a lo largo de la conversación, para que te acuerdes, que vayas recomendando bibliografía, ¿vale? Del tema. Yo tengo una pregunta, porque el tema del lobby era una cosa que yo quería tocar. A mí es un tema que me interesa particularmente bastante. Pues tengo buenos amigos que trabajan en lobbying y entonces siempre tengo discusiones con ellos bastante interesantes. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, evidentemente, como bien dices tú, ¿no? Al final una cosa crítica es si la ley recoge o no recoge el acto del lobbying. Si es legal, pues evidentemente no es problema, aunque lo estés usando para un beneficio futuro, ¿no? A lo mejor te ayudas a pasar una legislación en un momento determinado a cambio de, cuando se termine tu mandato político, que sea 3, 4 años, lo que estés, pues que te incluyan en un puesto importante en la empresa o cosas de ese tipo que evidentemente estás utilizando, muchos dirían, ¿no?, las puertas giratorias y conceptos como estos, pero ¿qué entiendes tú por lobbying y qué te parece algo positivo o negativo, ¿no? ¿Qué visión tienes tú con respecto al lobbying? Visión normativa, la verdad es que visiones normativas tengo muy pocas en política, pero particularmente el lobbying, pues supongo que dependerá de la naturaleza de las transacciones que se dan. La teoría liberal, en particular, yo creo que consideraría el lobbying, yo creo que más veces que otras, como indeseable, porque el lobbying no es para ser amigos, digamos, es para obtener, digamos, beneficios de mercado, rentas monopólicas, etcétera, por vías no, digamos, no de mercado, sino vías políticas. Entonces, a la teoría liberal, yo supondría que no le gusta el lobbying, o no le gustaría el lobbying, porque el producto final suele ser, digamos, ineficiente en términos de mercado. Por otro lado, tal vez le gustaría porque es una forma de controlar abiertamente al Leviatán, ¿verdad? Es una forma en la que se democratiza el acceso al poder, bueno, obviamente filtrado digamos, en términos económicos, pero bueno, si las transacciones y las presiones hacia el Ejecutivo o al Legislativo son abiertas, entonces, digamos, es más fácil fiscalizar, es más fácil tener en check al gobierno. Pues, entonces, pues es como difícil. Definitivamente es más útil que sea legal, probablemente sí, porque por eso, por lo segundo, porque se pueden, digamos, fiscalizar las acciones del lobby. Es que la razón por la que te pregunto es porque hace ya varios años, no me acuerdo qué año fue, si fue 2015, 2016, puede ser 2017 incluso, ahora que no me acuerdo exactamente el año, pero uno de los think tanks que trabaja para el Congreso de Estados Unidos sacó un paper que se llamaba algo así como The Dark Side of Sunlight, ¿no? El lado oscuro de la transparencia, básicamente es lo que venía a decir. Y explica de una manera muy interesante cómo el lobbying se dispara en Estados Unidos en los años 70, en el momento en el que se hacen públicas lo que están votando en el Congreso, ¿no? Hasta cuando se mantenía el anonimato de qué estaba votando cada representante, no había tanto lobbying y entonces parte de las reformas lo que querían era, pues, a todas estas buenas prácticas que, oye, más transparencia, va a hacer un mejor gobierno, porque se va a controlar mejor lo que está pasando, sabemos exactamente quién está votando por qué y demás. Entonces, había una parte muy romántica, decía este paper, ¿no?, en esta reforma, y cuando vas a cualquier lado en buenas prácticas políticas, la transparencia siempre es como un pilar importante. Pero es muy curioso esto, Edgar, y creo que te va a interesar porque lo que demostró esto fue que todo el lobbying se dispara ahí porque por primera vez tanto los líderes políticos de partido como las empresas que están apoyando a esos partidos, ¿no?, saben exactamente a qué congresistas tienen que apoyar y a cuáles no. Porque antes a ti te podían dar dinero, pero como el voto era anónimo, lo que ibas a hacer, hasta cierto punto tenías un margen de conciencia, ¿no? Puedes decir. Pero ahora, como es evidente, pues a lo mejor es esa financiación que te había venido para apoyarte en tu carrera o en tu campaña, luego no solo no te iban a apoyar, sino que encima te iban a hacer la vida imposible por no haber cumplido o por lo que sea. Entonces, es muy curioso porque parte de la teoría romántica clásica de la democracia es que no, más transparencia porque así cada uno sabe qué está haciendo su representante en el Congreso, pero la realidad es que a la gente de a pie, salvo que sea una votación muy polémica y que esté bajo
muchísimos ojos públicos, a la gente realmente de lunes a viernes le da exactamente igual, ¿no? Esto es un problema muy antiguo de la apatía con el sistema político. Pero curiosamente, ahí es cuando se empieza a disparar todo el lobbying y empieza a crecer muchísimo hasta lo que ya conocemos hoy, porque efectivamente era algo mucho más rentable, ¿no? Y como bien dices, hay una visión bonita de que de alguna manera el lobbying puede ser pues la sociedad civil, ¿no? Son grupos, son empresas que simplemente están intentando influir en el proceso político y este proceso político les está escuchando, ¿no? Esa es la parte bonita. La parte fea es cuando te cierras tú y empiezas a meter regulaciones para fastidiar al contrario y todo lo demás, ¿no? Para cerrarte el mercadito a ti mismo. Pero bueno, perdona que me haya ido, simplemente pensé que te podía interesar, por eso te estoy contando esta chapa. No, El paper este, por si le interesa a alguien, se llama The Dark Side of Sunlight, The Sunshine Reforms, algo así se llama. Sunshine y Reforms. es un estudio que se hace en Estados Unidos, me imagino. Sí, sí, exacto. Lo pensaba porque sería interesante ver cómo interactúan esas variables de cómo eh, ¿cómo se dice en español? Cuando se focalizan, digamos, los esfuerzos de lobbying en pocos congresistas, ¿cómo interactúa eso con el sistema electoral, por ejemplo? Si es un sistema mayoritario first past the post, entonces es más fácil individualizar las propuestas de los diputados porque pues, al final todos representan a un distrito entero. A diferencia de que si, por ejemplo, en Guatemala tiene un sistema proporcional donde ganan partidos y no solo las personas, la estructura de incentivos puede cambiar, porque puede que sean menos los actores que capturan el beneficio del lobby, llámense los jefes de bancada, por ejemplo, y que pueden redireccionar, digamos, esos recursos adentro del Congreso de formas como distintas. Obviamente también existe la expectativa de reelección, ¿verdad? Si yo soy una empresa, una organización que ofrece beneficios monetarios a un congresista a cambio de que pase mis políticas, no lo quiero hacer solo una vez, ¿verdad? No lo quiero hacer solo durante un gobierno, quiero tener una relación estrecha con esta persona. Y en estados volátiles, con mucha volatilidad electoral como Guatemala, por ejemplo, la expectativa de reelección es tan baja que difícilmente puedan tener como impacto, no sé, estoy como pensando, sería muy interesante medir esto con datos, pero tal vez la baja expectativa de reelección y combinado con un sistema proporcional puede diluir este efecto negativo que Vale. los pero bueno, son... Ok, y Edgar, vamos si quieres a meternos ahora ya un poquito más en materia después de esta discusión previa. ¿Por qué te lanzas a especializarte en corrupción? ¿Por qué es un tema que a ti te interesa? Por Guate, porque, bueno, me interesan muchos temas, pero este en particular, como es muy relevante para Guate, y particularmente con las agencias anticorrupción, es especialmente relevante para Guate. Pues bueno, al final hay que tomar decisiones sobre qué se puede investigar y qué no. Y yo decidí enfocar mis recursos en esto porque siento que es la forma, no sé, tal vez al haberme ido, todavía me siento como un poco responsable de aportar a un país que me lo dio todo y tal vez investigándolo desde fuera es una forma como indirecta de enviarme apoyo. Y además porque es fascinante, por la naturaleza del fenómeno es difícil de estudiarlo, es escondido, se va a querer esconder, se va a querer eludir, entonces no es tan sencillo. La gente que estudia, por ejemplo, comportamiento electoral, obviamente estudiar votantes es muy difícil, pero bueno, están ahí, están en la calle, uno puede llegar a entrevistarlos y preguntarles por quién votó, por quién planea votar, qué preferencias de redistribución tiene, qué preferencias políticas tiene, etcétera. Pero uno puede llegar con el presidente y preguntarle, mire, no sé, eso a mí se me hace fascinante, porque vuelve el trabajo de investigación más como trabajo de detective, ¿verdad? No estoy esperando ver evidencia directa del fenómeno, sino recoger evidencia que lo rodea y que a partir de la cual puedo inferir qué ocurre. Y sobre agencias anticorrupción, pues es porque el rompecabezas, bueno, digamos yo, gran parte de lo que me ha dado la educación acá es que enfatizan mucho el hacerse preguntas de investigación planteadas como un paso, como un rompecabezas. O sea, como algo contraintuitivo. ¿Qué estoy viendo yo en la realidad que me choca cognitivamente con preconcepciones que yo tengo o incluso con preconcepciones que la literatura se ha hecho sobre cómo funciona el mundo? Entonces, por ejemplo, la que yo ataco directamente es los políticos
son self-interested, les interesa, digamos, resguardar su poder, hacerlo crecer. Si pueden pelear del Estado y robar, pues mejor. Si pueden ser corruptos, pues mejor, en la medida que no los cachen. Entonces, ¿por qué un político con poder se desentendería de ese poder y crearía una agencia que está dedicada específicamente a investigar? ¿Por qué se ataría de las manos? Y es una pregunta que se hacen, digamos, en la literatura de democratización, por ejemplo. ¿Por qué un Estado autoritario o un Estado autocrático se democratizaría? ¿Por qué le daría el poder al pueblo si ellos pueden, digamos, guardar todo el poder? ¿Por qué se crearía una constitución? ¿Por qué en Inglaterra a los reyes les interesa limitar su poder a través de una constitución y un parlamento? No tiene sentido. ¿Por qué los políticos crearían comisiones electorales, por ejemplo, que pueden fiscalizar las elecciones? Y a los políticos corruptos les interesa, digamos, si creemos que los políticos son self-interested, creeríamos que a menos regulación, más intervención tienen ellos sobre el outcome del juego político. Entonces, ¿por qué les interesaría tener algo que los puede fiscalizar? Y otra gran, digamos, aquí es donde yo entré a través de esta rama de la literatura, ¿por qué los políticos harían cortes independientes? Que es bueno, si has hablado con Jonathan, es un tema que Jonathan trata mucho también. Yo creo que ahora Jonathan Lemus, para la gente que no lo conoce por su nombre de pila, que ahora está en Austin, yo creo que investigando precisamente eso para su doctorado. ¿Por qué los políticos harían cortes? Si ellos pueden en algún momento pues tomar la justicia en sus manos, ¿por qué harían una corte independiente? Entonces, todo esto se ha estudiado. ¿Ya? Asimov y Robinson han estudiado democratización, Douglas North estudia mucho sobre constituciones, bueno, hay mucha gente que estudia mucho de todo esto. Pero agencias anticorrupción no se han estudiado. Yo soy el primero que lo estudia de forma, digamos, o sea, yo soy el primero en poner en adelante un argumento teórico de esta naturaleza. Porque los otros argumentos que se han hecho, como narrando el origen de las agencias anticorrupción, son más como argumentos descriptivos. Son como un pedacito de historia. Es como, bueno, en el siglo XX ocurrió la Segunda Guerra Mundial y luego empiezan a aparecer agencias anticorrupción. La primera aparece en Singapur en el 52, luego le empiezan a copiar y bueno, hoy hay muchas. Pero lo que me interesa a mí, dicen, digamos, estos otros autores, es qué efectos tienen en la política pública, qué tan exitosas son, qué hay que hacer para mejorarlas. Hay muchos policy papers de agencias anticorrupción. Digamos, en términos como académicos, son papers que agarran una aproximación de los efectos de las causas. Digamos, yo tengo el evento que me interesa y a esta gente le interesa conocer los efectos de ese evento. A mí me interesa, en este caso en particular, rellenar el enorme vacío de literatura que hay por detrás, que es básicamente qué es lo que origina este evento, por qué se crean las agencias de corrupción. Y esa es mi particular contribución a la literatura. O sea, si te he entendido bien, en lo que te quieres separar es no quieres hacer una especie de trabajo como se hace la historia en el siglo XX, que es bueno, voy a hacer una generalización bastante bestia, pero la voy a hacer, que es acumular datos por acumular datos en tochos que no se va a leer nadie, sin dar ningún tipo de un cómo debería ser, no simplemente si quieren ceñir dato, sin llegar a una conclusión muy atrevida. En tu caso, si te he entendido bien, sí que quieres hacer eso, ¿no? O sea, quieres dar un approach más, no solo descriptivo, sino también normativo. No normativo, sino teórico. Yo quiero poder abstraer y simplificar la realidad la realidad política en un párrafo que de forma elegante, aspiro yo, describa de forma extensiva este fenómeno en particular que me interesa. No sé si son buenas o malas las agencias anticorrupción, no sé qué hay que hacer para hacerlas buenas, no sé qué hay que hacer para hacerlas malas. Me gustaría algún día estudiar eso. Pero ahorita lo que me interesa es entender por qué los políticos se atarían de las manos, digamos. ¿Qué explica que quieran crear una agencia anticorrupción? Vale, pues ahora quiero, porque me has hecho muchas preguntas interesantes, pero quiero que intentes empezar a contestarlas, ¿vale? Algunas de ellas. Hasta donde sí. puedas. Hasta Bueno, donde puedas. Parte de este como enfoque de plantear las preguntas de investigación como un puzzle, como un rompecabezas,
hace más atractivo para el lector el querer seguir leyendo. Yo creo que el gran fracaso digamos, de la academia de hoy en día, particularmente de ciencias sociales, es que las preguntas que se hacen son como muy obvias, ¿verdad? Y entonces, si la pregunta es muy obvia, más bien, si la respuesta a la pregunta es muy obvia, como que, no sé, al final se reduce todo el punto de discutir el paper en los métodos, etcétera, y ya no tanto en el argumento, ya no tanto en la teoría. Pues Pero bueno. déjame que peque un momento de alguien que le puede interesar este tema de la corrupción, pero imagínate pues que no estoy metido en la academia, simplemente veo un libro, a lo mejor tu tesis doctoral, ¿no? Ya convertida en libro, en Sofos o en donde sea, y entonces llego y digo, qué interesante este tema. La pregunta, o sea, ¿no? El inconsciente de la persona podría decir, bueno, las crearán porque algo ganan, siempre, ¿no? La gente se libra de todo con ese tipo de respuesta, ¿no? Porque algo ganan, algo tal. Entonces, tú hasta ahora, en lo que has leído, evidentemente estás en un camino fascinante, ¿no? Un camino que todavía no has terminado de andar y a lo mejor con suerte no lo terminas de andar nunca, ¿no? Si esto te sigue dando para más tema de investigación ya pasando tu doctorado. Pero, Sí. ¿qué respuestas o a qué hipótesis has llegado, por lo menos tentativas, que crees que pueden dar respuesta a tu pregunta? ¿Por qué se atan las manos? Se atan las manos, bueno, puedo responder a esta pregunta como de lo general o particular, pero voy a responder con mi respuesta en particular, que es, crean estas agencias como mecanismos de señalización a inversores internacionales y a organizaciones internacionales, a donantes internacionales, y mandar la señal de aquí se respeta el imperio de la ley y aquí se lucha contra la corrupción. Vale. Esas señales, en teoría, deberían atraer inversión, atraer, ya sea que los inversores inviertan o que los donantes, digamos, abran la billetera y que hagan fluir el dinero. Ese es un tipo de respuesta, es un tipo de respuesta como exógena o digamos, como de presión internacional, como de respuesta internacional. Un tipo de respuesta, una explicación alternativa a mi teoría, y la más directa y la más fuerte, es una explicación endógena. O sea, que la explicación viene de adentro de las fronteras, digamos. Y ese tipo de explicación se le llama teoría digamos, tal vez la traducción más burda es la teoría del seguro. ¿Por qué del seguro? Porque si yo entiendo que soy un político que le interesa mantener el poder, que le interesa, digamos, cobrar algún tipo de renta, pero tengo miedo a perder el poder, y más que miedo a perder el poder, sino miedo a lo que va a ser mi contrincante cuando me reemplace. Entonces, a mí lo que me interesa es asegurarme yo en el futuro y, digamos, consolidar ciertas instituciones que le van a atar las manos al que viene, no a mí. O, digamos, estoy dispuesto a pagar el precio a yo atarme las manos temporalmente, a cambio de que cuando el incumbente, perdón, cuando el retador me reemplace, él no me pueda perseguir. Por ejemplo, el PRI en México, a finales de los 90, sabe que va a perder el poder, sabe que es inevitable que pierda las elecciones, sobre todo después del escándalo del fraude electoral y tal. Entonces, en ese momento se replantean todo el esquema institucional de la dictadura del PRI. Y dicen, si hoy nos vamos, el que viene, y dejamos las instituciones así, el que viene nos va a comer vivos. Nos va a perseguir, nos va a hacer todo lo que nosotros les hicimos durante 70 años. Así que hagamos cortes, hagamos instituciones independientes que no pueden tocar, y así, digamos, así crean la Corte Suprema de Justicia Mexicana, porque esa nadie lo puede tocar. Y entonces, cuando ellos se van del poder, el que viene no les puede hacer nada. Es una forma de como asegurarte en el futuro. Se le llama la teoría del seguro. La mía se le llama la teoría del compromiso creíble. Lo que quieren hacer los políticos es enviar una señal creíble de compromiso para que los de afuera me crean que yo estoy comprometido con cualquier norma internacional que se busque, y a cambio me den goodies, digamos, me den dinero. Ese es, digamos, mi lado de la explicación. Fantástico, pero estoy muy, muy satisfecho con lo que has dicho. Y me ha provocado, o sea, yo lo que me habría salido del alma, ¿no? Como intuitivamente, pues uno de los temas que me ha fascinado mucho es la democracia ateniense, como saben casi todos los que están aquí viéndome.
Y una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a ver cómo funciona el sistema democrático por primera vez, ¿no? Todo ese problema de las élites, de cómo se suicidan las élites por una transición de poder, cómo funciona, cómo se mantienen las élites luego en la democracia, ¿no? Que sucede también en democracias modernas. La utilización del poder judicial es tan antiguo como la primera democracia, es decir, es una manera de controlar, de desprestigiar al contrario constantemente. Entonces, la pregunta que me surge a mí es, ¿puede otro motivo endógeno, entiendo por la clasificación que has hecho tú entre exógeno y endógeno, podría un motivo o podría ser una línea más de investigación en la parte endógena, que ya sé que es la que menos te interesa a ti, que se hagan y se creen estas cosas, estas instituciones, estas agencias anticorrupción para perseguir a los contrarios? No solo ya para mantenerme yo en el futuro, como dices, sino la voy a meter, pero creo que la voy a poder controlar, o por lo menos va a ir más en contra de mis adversarios que en contra mía, y por tanto voy a darles facilidades a estas agencias. No, eso es fascinante. ¿Por qué? Porque, digamos, esto le abre el chorro como que al resto de digamos, de mi capítulo teórico de la tesis, que es la armazón de una tipología que sirva para caracterizar a todas las agencias anticorrupción del mundo, que hasta ahora, digamos, hay como dos grandes autores, bueno, uno es una institución, pero Heilbrunn 2004, 2006, no estoy seguro, propone una tipología para describir las agencias, en mi opinión, insuficiente, y también la OSD hace lo mismo. Entonces, yo la forma en la que resuelvo es, tomo dos, le llama Collier, dimensiones constitutivas de las agencias anticorrupción o, digamos, de cualquier fenómeno que uno esté estudiando. ¿Cómo puedo yo resumir la esencia de una agencia anticorrupción? Mi argumento es que si se mide su poder y se mide su independencia, uno puede explicar todas. Entonces, sobre esas dos dimensiones, digamos, uno queda con una tablita de 2x2, donde hay independencia alto-baja y poder alto-bajo. Entonces, particularmente, ahora ya respondiendo a tu pregunta, las que son de poder alto e independencia baja, argumento yo que son aquellas que dependen más del Ejecutivo y que tienen, digamos, muchos poderes. ¿A qué me refiero con que son poderosas? Digamos, estoy simplificando mucho, pero las agencias anticorrupción pueden hacer una de tres cosas, o varias de tres cosas. Prever la corrupción, prevenir, investigarla o perseguirla. Digamos, las acciones de prevención son educación, son recomendaciones de política pública, son recomendaciones de cambio de ley, son, digamos, un montón de cosas obviamente muy importantes, pero que no tienen dientes. Y las otras dos son cosas que tienen más dientes, entre comillas. Investigar quiere decir, como la CICIG en Guate, que podía, digamos, armar casos y presentárselos al MP de forma como muy sólida, muy contundente, y obviamente, digamos, esto de forma más o menos implícita, lo que está diciendo es que esta institución puede investigar a la gente, ¿ya? No es el MP, pero puedo yo meterme con tu vida personal, y, digamos, extraer cosas que me interesan para armar un caso, presentarlo. O las que pueden perseguir, que son literalmente las que pueden arrestarte en la calle por casos de corrupción. Yo los divido entre las que son de prevención y las que son de investigación y de persecución. Esas son poder alto, las primeras son poder bajo. Entonces, las agencias que pueden investigar o perseguir, pero que no son independientes, a esas yo les llamo que son como instrumentos del Ejecutivo. Son precisamente lo que dice, son instrumentos que puede usar digamos, el político que las crea para perseguir a la oposición, para, bueno, en resumen eso. Pueden armar casos falsos, digamos, pueden generar como muchos problemas que divergen del ideal, en teoría, de una agencia anticorrupción. ¿Cómo esto compite con mi argumento? Depende de, claro, es que cosas que no digo del argumento del seguro, de la teoría del seguro, es que presuponen un sistema de partidos muy fuerte, muy sólido, donde hay un partido que tiene mucho poder. No solo es un político que tiene poder en ese momento en particular. Por ejemplo, Yamatei hace poco dice que creó una agencia anticorrupción por gobierno, por decreto gubernativo, ¿verdad? Que se supone que puede hacer cosas y evidentemente no es independiente.
pero es en realidad un seguro para Yamatei, digamos, como pensando, bueno, y por otro lado, no es que no me interese la teoría del seguro, me interesa 100%. Me interesa tanto que necesito, digamos, la forma de decir ciencia es que yo tengo mi hipótesis y yo la contrasto con las hipótesis con las que compiten. Y para eso tengo que sumergirme en esas hipótesis y testarlas y testarlas y testarlas y al final pues ver qué es lo que dice la evidencia. No, digamos, no porque tenga una explicación preferida voy a dejar de estudiar la otra. Tengo que estudiar la otra, tengo que contrastarla. Contrastarla. Entonces, de vuelta a la agencia guatemalteca de Yamatei. No es un seguro para Yamatei porque no tienen la capacidad de protegerlo en el futuro. Depende del poder político del momento y ese es tan volátil que una agencia así, a pesar de que cumple con las características que mencioné hace rato, es poco independiente y es relativamente poderosa, no puede asegurar a Yamatei. O sea, el incentivo de Yamatei de crear una institución así difícilmente sea para perseguir a sus opositores, al menos que esté planeando seriamente convertir a Guatemala en un estado autoritario donde él es el dictador, lo cual dudo mucho que sea el caso. O sea, sea muy, pues, tendrá actitudes como muy autoritarias, sí, pero dudo mucho que quiera hacer un autogolpe, por ejemplo, y destruir las instituciones democráticas. Entonces, no puede ser un seguro. Parecen lo mismo, pero hay como matices bien creo muy interesantes y me encanta la pregunta por eso, porque también me obliga a racionalizar, digamos, la teoría de alguna forma. Pero sí, presiones endógenas aplican con un contexto muy particular, diría yo, en resumen. Que a un político le interesa ser un instrumento ejecutivo de una agencia anticorrupción, puede seguir siendo para, digamos, mandar señales hacia afuera. Y puede tener, digamos, opciones secundarias. Puede que en ese momento necesite como consolidar su legitimidad interna persiguiendo un caso en particular digamos, que le molesta y que de alguna forma puede asegurarse una reelección o algo así, pero no lo asegura. Es que lo que implica asegurar al político a futuro es, de verdad, estoy creando una institución que le hace imposible al retador o al siguiente político el hacer algo en contra mío. Digamos, esa es como la diferencia entre esos dos enfoques sobre por qué crear agencias anticorrupción. No sé si preguntas y ese tipo de cosas, la verdad es que no sé. Preguntas Sí, del... básicamente estoy señalando aquí porque me están castigando, en particular Rafael Parra, que no estoy leyendo las preguntas que están haciendo. Y aquí nos está. Una de las preguntas que él hizo antes, que era esta, él la considera ya que la has contestado. A ver, es que no le cabía aquí, creo. A ver si me deja meter dos. Ah, no. A ver. Si lo puedo leer aquí. No, es que me deja poner una pregunta o la otra. No puedo poner las dos, creo. Y están bien. Voy a ¿Y intentar cuál es una de las dos? A ver, vamos a esta. Ay, no, un momento. Vale. Para retar la teoría de Edgar, 2 puntos. ¿Aseguran estas instituciones la inversión extranjera? En el caso No. de CICIES no hubo un efecto visible. A ver, aquí lo tienes. Pues que no Sí, aparece sí, entera. entiendo. No asegura inversión, no. La historia que estoy contando aquí no es qué efecto tiene el asimilar o el crear una agencia anticorrupción en la inversión. La historia que estoy contando es qué problemas tienen los políticos que los motiven a limitarse el poder. Puede que lo hagan mal, o sea, puede que calculen que tienen que crear una agencia anticorrupción, pero en realidad el tipo de compromiso que tenían que hacer era mucho más serio. Tenían que eh, liberar presos políticos, tenían que fortalecer a las cortes, tenían que reivindicar al Parlamento, tenían que hacer otro tipo de cosas. Entonces, es una pregunta muy interesante. O sea, pero seguro que lo voy a estudiar en el futuro. O sea, no hay ningún problema porque es fascinante. Hay literatura que sugiere que, por ejemplo, cuando un país adopta
tratados, ¿cómo se llaman? Ay, esto de cambiar de inglés a español académicamente es como muy Tratados de raro. libre comercio, ibas a decir. No, tratados de derechos humanos, perdón. Vale. Cuando un país adopta tratados de derechos humanos, están también de alguna forma señalizando compromiso con los derechos humanos, obviamente, y estos países son más probables de recibir ayuda extranjera. Y por consecuencia, esto es algo muy interesante de la literatura, demuestra, ¿cómo se pide esto? Garriga, si no estoy mal, Garriga de 2016 y Garriga y Phillips 2012, argumentan, por ejemplo, que cuando un país extranjero da donaciones de, digamos, ayuda internacional, es más probable que atraiga inversión. ¿Por qué? Sobre todo en países que están como recién saliendo de guerras civiles o de problemas como muy difíciles, donde hay muy pocas señales creíbles hacia afuera, el recibir ayuda extranjera que puede estar asociado a un sistema de premios y castigos donde el país que dona está reconociendo que hay un esfuerzo por parte del país receptor de comprometerse. Esto los inversores lo entienden como una señal de que yo también puedo invertir. Porque si Estados Unidos confía en que Guate, saliendo de la guerra, merece ayuda internacional, entonces yo también puedo más o menos confiar. Y entonces ese tipo de señales se usan en el mercado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay razones para creer que las agencias anticorrupción, al crearse, dependiendo de cómo estén diseñadas, que es como la segunda parte de mi investigación, por qué se diseñan, cómo se diseñan. O sea, una cosa es crearlas, otra cosa es hacerlas de formas diferentes. Eso sí que puede tener un impacto en qué tipo de respuesta están como queriendo recibir. No es lo mismo crear una agencia que no hace nada y que no tiene independencia a crear una agencia que puede hacer mucho y que tiene mucha independencia. No sé cuál sea mejor. No me interesa cuál sea mejor. Lo que me interesa es por qué toman esas decisiones políticas las élites. ¿Por qué crearían agencias diferentes? Ok. Pues permíteme también, porque si a mí no me importa quedarme más en la primera parte, porque a mí tu pregunta de investigación también me resulta muy interesante. ¿Hay algún caso en particular que te llamó la atención en la manera en la que se ataron las manos los políticos? No sé, algún caso de algún país que en tu investigación te haya llamado la atención de cómo sucedió el proceso, de los riesgos, de las amenazas que surgieron del proceso, no lo sé. Watt es un caso fascinante, debo decir. ¿Por qué no lo digo solo porque es el único caso a profundidad que he hecho, porque los otros casos de estudio voy a tener que hacerlos después de la transferencia de estatus. No puedo hacer trabajo de campo ahora. Okay. No se me permite. Pero Watt es un caso fascinante. ¿Por qué? Porque la CICIG es como una promesa que se hace Guatemala a sí misma a finales del conflicto armado interno. Cuando se firman los acuerdos de paz, hay una parte que dice que el Estado de Guatemala se compromete a desarmar los famosos CIACs, a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. No sé cómo es el acrónimo, pero que identifica al Estado, que están asociados fuertemente a problemas de inseguridad, obviamente, y a problemas de corrupción. Y eso con el tiempo se va como, digamos, se tira a la nevera, porque los políticos dicen, bueno, hicimos la promesa en los acuerdos de paz, podemos, digamos, dejarlo por ahí un rato. Y a los pocos años, en el 2002, 2001, Guatemala entra en una lista negra de Estados Unidos de lucha contra las drogas. ¿Qué quiere decir esto? Estados Unidos abiertamente le está diciendo a Guatemala y al mundo, mira, tú no eres un aliado en la lucha contra las drogas. Tú eres un problema para mí. Y tú no tienes credibilidad. ¿Y qué implica eso? Bueno, no hay que ser economista para entender que si Estados Unidos uno lo tacha de bad boy, va a haber problemas de inversión, va a haber problemas de country risk, ¿cómo se llaman estos? Los indicadores de riesgo país. Digamos, originan un montón de problemas. Y entonces la élite del momento se preocupa mucho, pero no se preocupa lo suficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que se diseña, digamos, un plan para armar en ese momento se llamaba CICIAX, que era muy fuerte, pero particularmente fuerte. Esa sí podía arrestar, esa sí, digamos, competía directamente con el MP como uno de los principales, digamos, prosecutores del Estado.
¿Qué pasa? Que el Congreso no la pasa, la niega y al tiempo, esto fue como 2002, 2003, y al tiempo, al par de años, eh, hay un caso de 2000, ¿qué es esto? Finales de 2006 o principios de 2007, no estoy seguro. Asesinan a unos congresistas salvadoreños del Parlacén en Guatemala. Y luego se investiga y se asocia el asesinato con la policía incluso. Entonces es un desastre. Y en ese momento la presión implícita es tanta que Guatemala dice, bueno, ya pasemos esta institución porque, digamos, no podemos hacer nada más. Si seguimos así, nos van a caer encima y nos van a destruir. Y crean sí, pero cuando crean sí, no saben muy bien qué es lo que está pasando. Digamos, crean una institución como con ánimos de apaciguar a la comunidad internacional, que obviamente les estaba cayendo encima por el tema de los salvadoreños. Y de hecho, los primeros años, CICIG es como muy tranquila. CICIG no hace mucho. ¿Por qué? En parte no hace mucho porque no había como disposiciones legales de las que se pudiera aprovechar. Por ejemplo, no estaba legalizado las escuchas telefónicas, no estaban legalizadas como un montón de cosas, protección de whistleblowers, ese tipo de cosas. Entonces, sí, digamos, tiene, en términos de jure, está como bien armada, o relativamente bien armada, pero de facto le falta como mucha carne. Y es hasta que llega Iván Velázquez que se da cuenta que, de hecho, sí la puede, o sea, sí puede hacer mucho más que los otros comisionados habían hecho, y empieza, digamos, abiertamente a presentar casos de corrupción. Pero es un caso interesante sobre cómo se atan las manos, porque va como por una pasa por una fase en la que rechazan la propuesta y luego, digamos, les cae otro cuentazo de fuera que digamos, exerte más presión y al final ceden a la presión y aceptan. Y eso coincide muy bien con mi historia. Bueno, digo mi historia, pero en realidad lo que quiero decir es mi argumento. Coincide muy bien con mi argumento porque al final lo que están queriendo hacer los congresistas no es responder a una presión interna, sino evidentemente a una presión externa. Es a Estados Unidos que les quita fondos de cooperación, que les quita fondos al ejército, que les deja, digamos, los pone en una situación complicada. ¿Qué tiene que ver esto con, por ejemplo, los inversores? Que los inversores, como decía hace un rato, la literatura sugiere que los inversores están como muy bien atados también a todo este paquete, yo le llamo, en mi tesis le llamo el paquete de inversión. Y el paquete de inversión es todo aquello que le trae dinero al Estado directamente. Y tengo buenas razones para creer que esto funciona como paquete porque cuando cae ayuda internacional, también cae inversión extranjera directa. Y también cae otro tipo de inversión. Y también cae otro tipo de inversión. Digamos, perdón, otro tipo de ayuda. También caen créditos del FMI. También caen, digamos, revaluaciones positivas de la evaluación de riesgo país. Entonces, es bueno para el país adoptar compromisos internacionales. Aplica para tratados de derechos humanos y creo yo aplica también para agencias anticorrupción. Es una forma de señalizar al mundo, hey, estoy dispuesto a, digamos, Ahora, ¿qué tan lejos llega mi argumento? Esta es una de las preguntas que todo investigador se tiene que hacer. ¿Aplica a todas las agencias? ¿Aplica en todo momento? ¿Aplica? Pues bueno, yo esperaría que sí, pero lo que hasta ahora la evidencia me sugiere es que no aplica a todos lados, particularmente excluye a los países ricos. Los países ricos tienen otro set de incentivos muy diferentes. ¿Por qué? Porque los países ricos entre ellos tienen diferentes formas de presionarse. Los países ricos entre ellos no se cortan líneas de crédito, no se dan, digamos, fondos de cooperación, ni nada de eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que a pesar de que tengo una base de datos extensiva sobre todas las agencias de corrupción que existen, que son, bajo mi definición, que también es digamos, parte de las decisiones que he tenido que tomar, 66. Y cuerpos anticorrupción como 94. ¿Qué es un cuerpo anticorrupción? Son aquellas instituciones que muchas de ellas están solapadas. ¿Qué quiere decir que está solapada? Que no se creó la agencia como un ente independiente, como un ente autónomo,
sino que se le metió adentro del Ministerio Público, se le metió adentro de una corte, se le metió adentro de la policía, y que tienen funciones de persecución o de prevención de corrupción, pero que los políticos no están respondiendo a este rompecabezas que yo estoy planteando, que es, no se están atando las manos, pues están creando más, están delegando más poder de alguna forma. La FESI, por ejemplo, no es una agencia anticorrupción y no se va a tomar así en la literatura porque es una rama del Ministerio Público que investiga, claro, muchas cosas de corrupción, muchas cosas de impunidad, pero no es, sí, no es la Oficina Anticorrupción de Argentina, no es la MEC de Afganistán, no es, digamos, otras cosas. No sé si eso respondió a la pregunta y no sé si de paso respondí a alguna pregunta. Sí, tengo aquí varias de Pablo Figuer. Pablo, me has puesto aquí como 6. Lo que pasa es que creo que la aplicación de preguntas no deja escribir cosas largas, entonces están teniendo que dividir. Pablo, si Ya. quieres podemos cerrar contigo. Lo que pasa es que Edgar en unos minutos nos va a echar porque no podemos estar más de una hora. Como te pases de una hora te echa el Instagram, así que si no, si Pablo nos quiere hacer una pregunta le puedes contestar rápidamente, pero si no, no me importa que nos vayamos. Bueno, yo te quiero preguntar, si quieres para ir cerrando, ¿cuáles son tus siguientes pasos, no? Ok, rápido. Digamos, mi tesis está dividida en un capítulo teórico, que es digamos, el que trabajé sobre todo durante la maestría, donde desarrollo el argumento, donde desarrollo la tipología, que es digamos, un esfuerzo teórico y argumentativo como muy especial. Va a tener un capítulo cuantitativo de large N, se le llama digamos, en métodos, donde voy a hacer una serie de regresiones para intentar predecir cuándo la probabilidad sube o baja de que un país adopte una agencia de corrupción. El tipo de modelo en específico se llama el modelo de supervivencia, que es como traído de las ciencias médicas, y lo que intenta medir es que son eventos que ocurren una vez y suele ser la muerte de algo, por eso se llama de supervivencia. En ciencia política se usa mucho para explicar cuánto dura una coalición o cuánto dura un gobierno, etcétera. Entonces, básicamente imagínense una línea de vida y de repente algo muere. Una coalición se deshace, un gobierno cae, se da un golpe de Estado, se crea una agencia anticorrupción. Entonces yo quiero entender con variables independientes qué explica esta variación, qué explica que se crean eventos que solo ocurren, digamos, una vez en la vida, porque a diferencia del GDP per cápita, por ejemplo, que sube y baja y fluctúa de una forma más o menos, digamos, más libre, no hay intermedios, o se crea o no se crea, y solo ocurre una vez, no se crea y luego se vuelve a crear y luego se vuelve a crear. Entonces, ese es el capítulo, se llama Modelo de Supervivencia, si a alguien le interesa, y lo que sigue después es hacer estudios de caso. Optimistamente me gustaría hacer 5, uno por cada tipo, aquellas que son de alto poder y alta independencia, aquellas que son de alto poder y baja independencia, alta independencia y bajo poder, y de baja independencia y bajo poder. Y el quinto sería un caso negativo, un caso de un país donde no se hizo una agencia anticorrupción. Y esto es muy importante para la metodología de la investigación porque resuelve un montón de problemas de sesgo de selección y digamos, bueno, no tengo tiempo para decir por qué es bueno incluir un caso negativo, pero siempre es bueno hacerlo si alguien se lo está pensando. Fantástico, Edgar. Pues mira, aquí está la de Pablo Figueroa bajo el todo, te la voy a leer. Intenta contestarla si puedes en un minuto porque tenemos que cerrar. Bajo el entendimiento de la ambigüedad del concepto de corrupción, ¿crees relevante la creación de convenciones internacionales, principalmente en el marco ONU, sobre esta materia? Sí. Son importantísimas porque proveen un modelo digamos, es una presión internacional más. Si yo estoy jugando las relaciones internacionales y el jugador más importante, digamos, supranacional, que es la ONU, manda digamos, una sugerencia muy fuerte de cómo se debe hacer la política internacional y yo no la sigo, voy a tener consecuencias. Entonces, una pregunta muy interesante es, ¿qué tanto se acelera el proceso de creación de una agencia anticorrupción cuando se firma un tratado de estos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas Anticorrupción? Ok. Bueno, Edgar, pues vamos a cerrar. Por mi parte, muchísimas gracias. Creo que ha sido una conversación muy interesante en la que he aprendido bastante y ya nos mandarás el borrador de tesis cuando lo tengas para lo que la vamos a ver.
Y yo sé, por cómo se habla de ti en la facultad, entre el profesorado, entre los alumnos y tal, que todo el mundo está muy orgulloso de ti. Gracias. En el inicio de la conversación hay una pila de corazones y de cosas y de comentarios que ya los verás más adelante, imagino. Pero por mi parte, nada más, darte las gracias. Estamos en contacto y podemos organizar otra de estas en el futuro, si quieres. Por supuesto, sí. A mí me emociona mucho. Y me están preguntando por literatura, pero tienen tu link aquí a tu Instagram para que te escriban. En las historias nuestras te he mencionado también. Así que ahí se puede ver, te pueden contestar para preguntarte con todo. Vale. Sí, sí. Y también, si a alguien le interesa leer mi tesis de maestría, está pública. Yo creo que si se meten a mi Twitter, creo que hay un link a mi página web y ahí pueden acceder a mi tesis. Entonces, si a alguien le interesa, digamos, lo más minúsculo, los detalles del argumento, los detalles de la tipología y ese tipo de cosas, al menos la de maestría, que es como un primer buen intento de mi tesis de doctorado, puede que responda varias de las dudas que se traen. Fantástico. Pero gracias, Will, por la invitación. Me emociona mucho y me ilusiona mucho también participar en estos lives del EPRI. La verdad es que es muy cool. Nunca había hecho un live en mi vida, es el primero. Y bueno, fue muy, muy emocionante. Y hablar de los proyectos es una genialidad. Entonces, gracias por la oportunidad. Fantástico, Edgar. Cuídate mucho. Un abrazo.